Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Naomi fue el nombre en clave de un programa de investigación conjunto llevado a cabo por el Departamento de Defensa y la CIA desde la década de 1950 hasta la de 1970. Este programa, considerado como un sucesor del Proyecto MKUltra, se enfocó específicamente en proyectos biológicos relacionados con agentes de guerra biológica. La información desclasificada sobre Naomi y la División de Operaciones Especiales asociada es limitada, lo que ha contribuido a que este programa permanezca en gran parte en la oscuridad. Durante sus primeras 2 décadas, la CIA participó en diversos proyectos con el objetivo de mejorar las capacidades de guerra biológica y química de Estados Unidos. La iniciativa Naomi se puso en marcha para brindar a la CIA una base de apoyo encubierta que pudiera cumplir con sus requisitos operativos altamente clasificados. El propósito principal era establecer un arsenal robusto de materiales letales e incapacitantes dentro de la División de Servicios Técnicos, TSD, de la CIA. Esto permitiría que el TSD actuara como un centro de suministro de materiales biológicos y químicos para la agencia. En términos prácticos, el programa Naomi se centró en el desarrollo y almacenamiento de sustancias que podrían incapacitar o incluso causar la muerte a sujetos de prueba. Se trabajó en la creación de dispositivos para la dispersión eficiente de estos materiales en situaciones operativas. La naturaleza altamente confidencial de Naomi ha contribuido a la escasez de información disponible sobre sus actividades específicas y sus resultados. Naomi desempeñó un papel crucial al proporcionar vigilancia, pruebas, actualización y evaluación de materiales y elementos especiales para garantizar la eficacia y seguridad de los agentes biológicos desarrollados. En 1952, se asignó al Comando de Operaciones Especiales, SOC, del Ejército de los EU para colaborar con la CIA en los procedimientos relacionados con el desarrollo, prueba y mantenimiento de estos agentes y sus sistemas de administración. Tanto la CIA como el SOC llevaron a cabo modificaciones en armas, adaptándolas para disparar dardos especiales recubiertos con agentes biológicos y píldoras venenosas. Estos dardos se diseñaron con la capacidad de incapacitar a perros guardianes, permitiendo así que los agentes pudieran infiltrarse en áreas custodiadas por estos animales. Los dardos también se utilizaron para despertar a los perros después de que los agentes hubieran abandonado las instalaciones. El SOC recibió la tarea de investigar la viabilidad de utilizar agentes biológicos contra otros animales y cultivos, expandiendo así las posibles aplicaciones de Naomi. Un memorando de la CIA de 1967, descubierto por el Comité Church, reveló pruebas de al menos 3 técnicas encubiertas para atacar y envenenar cultivos que se habían probado en condiciones de campo. El 25 de noviembre de 1969, el presidente Richard Nixon emitió una orden que prohibía cualquier uso militar de armas biológicas, lo que llevó a la disolución del proyecto Naomi. Posteriormente, el 14 de febrero de 1970, otra orden presidencial prohibió todas las reservas de armas bacteriológicas y toxinas no vivas. A pesar de estas prohibiciones, un científico de la CIA logró adquirir alrededor de 11 gramos de una toxina mortal de mariscos del personal del SOC en Fort Detrick. Esta toxina fue almacenada en un laboratorio de la CIA, donde pasó desapercibida durante más de 5 años, destacando los desafíos en la implementación efectiva de las prohibiciones presidenciales. La guerra biológica, también conocida como guerra bacteriológica, implica el uso de toxinas biológicas o agentes infecciosos, como bacterias, virus, insectos y hongos, con la intención de causar daño, muerte o incapacitación en humanos, animales o plantas en el contexto de conflictos armados. Las armas biológicas, que incluyen organismos vivos o entidades replicantes como virus, son a menudo objeto de prohibiciones y regulaciones internacionales. En particular, la Convención sobre Armas Biológicas, BWC, de 1972 prohíbe el desarrollo, producción, adquisición, transferencia, almacenamiento y uso de armas biológicas, considerándolas crímenes de guerra. Esta forma de guerra es distinta de otras armas de destrucción masiva, como las nucleares, químicas y radiológicas. La guerra biológica puede emplearse estratégica o tácticamente para obtener ventajas sobre el enemigo, amenazando con su uso o desplegándolas. Las armas biológicas pueden ser letales o no letales, dirigidas a individuos, grupos o poblaciones enteras. Pueden ser desarrolladas por estados nacionales o grupos no nacionales,
y su uso clandestino o por actores no estatales se clasifica como bioterrorismo. La guerra biológica y la guerra química se superponen, ya que las toxinas producidas por organismos vivos están consideradas en tratados internacionales, y las toxinas y armas psicoquímicas se conocen como agentes de espectro medio, con características distintivas en comparación con las armas biológicas. Un ataque biológico podría tener consecuencias devastadoras, causando un gran número de víctimas civiles y generando serias perturbaciones en la infraestructura económica y social. Aquellas naciones o grupos que representen una amenaza creíble con armas biológicas pueden alterar significativamente las dinámicas de interacción con otras entidades. En términos de masa, costo de desarrollo y almacenamiento, las armas biológicas tienen un potencial destructivo y una capacidad letal considerablemente superiores a las armas nucleares, químicas o convencionales, lo que las convierte en elementos disuasivos estratégicos. La guerra biológica plantea desafíos tácticos, ya que su efectividad puede tardar días en manifestarse, lo que podría no ser suficiente para detener de inmediato a una fuerza enemiga. Algunos agentes biológicos, como la viruela o la peste neumónica, pueden propagarse de persona a persona a través de gotitas respiratorias en aerosol, lo que podría resultar en la transmisión no deseada a poblaciones no objetivo. Existe el riesgo de escape accidental de laboratorios, como se evidencia en casos donde investigadores se infectaron con agentes que estaban estudiando. Aunque la contención de la guerra biológica es una preocupación menor para ciertas organizaciones criminales o terroristas, sigue siendo una importante inquietud para poblaciones militares y civiles en todo el mundo. La guerra biológica tiene raíces que se remontan a la antigüedad, con prácticas rudimentarias registradas en diversas culturas. Un incidente documentado data de textos hititas entre 1500 y 1200 a.C., donde las víctimas de tularemia fueron expulsadas a tierras enemigas, desencadenando una epidemia. Los asirios, por su parte, envenenaron pozos enemigos con el hongo cornezuelo, aunque los resultados son desconocidos. En otras regiones, como África, desde el siglo XVI después de Cristo, se utilizaban agentes biológicos, como flechas envenenadas y pólvora esparcida en el frente de guerra, así como el envenenamiento de caballos y suministro de agua a las fuerzas enemigas. Ejemplos adicionales de tácticas biológicas incluyen arqueros escitas y soldados romanos sumergiendo flechas y espadas en excrementos y cadáveres, a menudo resultando en infecciones como el tétanos. Un episodio histórico significativo ocurrió en 1346, cuando los cuerpos de guerreros mongoles muertos por la peste fueron arrojados sobre los muros de la ciudad de Kaffa en Crimea, desencadenando la propagación de la peste negra por Europa, Oriente Próximo y el norte de África, con consecuencias devastadoras. En África, la utilización de productos biológicos, como mezclas específicas con propósitos variados, estaba reservada a una clase específica de curanderos. Estas prácticas ilustran la antigua conexión entre la guerra y la manipulación de agentes biológicos. Durante la Guerra Franco-India en junio de 1763, durante el sitio del fuerte Pitt controlado por los británicos, se registra un episodio en el que el comandante Simeone Cuyer ordenó entregar mantas infestadas de viruela a una delegación de la NAAPI. Un brote posterior de viruela afectó a nativos americanos en Ohio Country entre 1763 y 1764. Durante la Guerra Revolucionaria Americana, se mencionó un rumor sobre un posible intento de propagar la viruela deliberadamente, pero la veracidad no fue confirmada. También se ha afirmado que un destacamento del Cuerpo de Marines Reales en Australia utilizó la viruela en 1789. En la Primera Guerra Mundial, se llevaron a cabo acciones de sabotaje biológico en nombre del gobierno imperial alemán, utilizando antrax y muarmo. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohibió el primer uso de armas químicas y biológicas en conflictos armados internacionales. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido estableció un programa de guerra biológica en Porton Down, desarrollando armas efectivas como la tularemia, el antrax, la brucelosis y el botulismo, aunque no las utilizó ofensivamente. Estados Unidos, Francia y Japón también tenían sus programas. En particular, la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés llevó a cabo experimentos humanos y desarrolló armas biológicas con brutalidad indiscriminada. Aunque menos tecnológicamente avanzado, superó a otros programas en aplicación generalizada. Se utilizaron armas biológicas contra soldados y civiles chinos,
y se planificó un ataque de peste contra civiles estadounidenses en San Diego, California, durante los últimos meses de la guerra, pero no se ejecutó debido a la rendición de Japón en agosto de 1945. En la década de 1950, Gran Bretaña empleó armas biológicas como la peste, brucelosis, tularemia y más tarde, encefalomielitis equina y virus vaccinia. Este programa fue cancelado unilateralmente en 1956. Los laboratorios de guerra biológica del Ejército de los Estados Unidos utilizaron anthrax, tularemia, brucelosis, fiebre Q, entre otros, como armas. En 1969, el presidente estadounidense Richard Nixon decidió poner fin unilateralmente al programa ofensivo de armas biológicas de Estados Unidos, permitiendo solo la investigación científica para medidas defensivas. Esta decisión impulsó las negociaciones para la prohibición de la guerra biológica, que llevaron a la Convención sobre Armas Biológicas en 1972. La Unión Soviética continuó su programa masivo de armas biológicas ofensivas, atrayendo sospechas internacionales después de la fuga de anthrax en Sverdlovsk en 1979. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, Israel llevó a cabo una operación de guerra biológica llamada Echa Tupán. La Haganah utilizó inicialmente bacterias tifoideas para contaminar pozos de agua en aldeas árabes recién despejadas. La campaña se expandió a asentamientos judíos en peligro y ciudades árabes no previstas para ser capturadas. Aunque se planearon acciones en otros estados árabes, como Egipto, Líbano y Siria, no se llevaron a cabo. Las restricciones internacionales a la guerra biológica comenzaron con el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el uso, pero no la posesión o el desarrollo, de armas biológicas y químicas en conflictos armados internacionales. Tras la ratificación del Protocolo de Ginebra, varios países formularon reservas, lo que llevó a un acuerdo de no primer uso en la práctica. La Convención sobre Armas Biológicas, BWC, de 1972 complementa el Protocolo de Ginebra al prohibir el desarrollo, producción, adquisición, transferencia, almacenamiento y uso de armas biológicas. La CAB, en vigor desde el 26 de marzo de 1975, fue el primer tratado de desarme multilateral que prohibió la producción de una categoría completa de armas de destrucción masiva. Aunque ha establecido una norma global contra las armas biológicas, su eficacia se ha visto limitada debido a un apoyo institucional insuficiente y la ausencia de un régimen de verificación formal. En 1985, se estableció el Grupo de Australia, un régimen multilateral de control de exportaciones de 43 países para prevenir la proliferación de armas químicas y biológicas. En 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1540, que obliga a todos los Estados miembros de la ONU a desarrollar medidas contra la proliferación de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, particularmente para prevenir la propagación a actores no estatales. El bioterrorismo representa una amenaza significativa, ya que las armas biológicas son difíciles de detectar, económicas y fáciles de usar. El costo de un arma biológica es aproximadamente el 12,5 costo de un arma convencional para producir números similares de víctimas por kilómetro cuadrado. La edición del genoma mediante CRISPR-Cas9 ha aumentado las preocupaciones sobre el desarrollo de armas biológicas por parte de aficionados. Los informes anuales indican exposiciones potenciales de agentes biológicos fuera de las barreras de biocontención en los EU. Un sistema de verificación puede reducir el bioterrorismo, pero la posibilidad de que un empleado o un terrorista solitario con conocimientos adecuados cause peligros potenciales utilizando recursos de una empresa de biotecnología sigue siendo una preocupación. La guerra entomológica EW es un tipo de guerra biológica que emplea insectos para atacar al enemigo. Este concepto ha existido durante siglos, y la investigación y desarrollo en este campo han continuado hasta la era moderna. Puede emplear insectos en ataques directos o como vectores para administrar agentes biológicos, como la peste. Existen tres variedades principales de EW. Infección de insectos como vectores, implica infectar insectos con un patógeno y luego dispersarlos sobre áreas objetivo. Estos insectos actúan como vectores, transmitiendo la infección a cualquier persona o animal que puedan picar. Los insectos atacan directamente a los cultivos, representando una amenaza para la agricultura.
En este caso, los insectos pueden no estar infectados con patógenos, pero su presencia causa daño a los cultivos. Se utilizan insectos no infectados, como abejas o avispas, para atacar directamente al enemigo. En cuanto a la genética y biotecnología, se plantea la posibilidad de utilizar enfoques novedosos como la biología sintética para diseñar nuevos tipos de agentes de guerra biológica. Esto podría incluir la manipulación genética para hacer ineficaz una vacuna, conferir resistencia a antibióticos o agentes antivirales, aumentar la virulencia de un patógeno, aumentar la transmisibilidad de un patógeno, alterar el rango de huéspedes de un patógeno, permitir la utilización de un agente biológico o una toxina como arma. Las preocupaciones sobre bioseguridad en biología sintética se centran en la síntesis de ADN y el riesgo de producir material genético de virus letales en el laboratorio. La técnica CRISPR-Cas ha surgido como una herramienta prometedora para la edición genética, aunque también ha planteado preocupaciones éticas, especialmente en relación con su uso en el ámbito del biohacking. Las características ideales de un agente biológico para ser utilizado como arma contra los humanos incluyen alta infectividad, capacidad para infectar a un gran número de personas. Alta virulencia, capacidad de causar enfermedad grave o letal. Falta de disponibilidad de vacunas, para que la población sea vulnerable al agente. Sistema de administración eficaz y eficiente, medios efectivos para dispersar el agente. Estabilidad del agente armado, capacidad para conservar su infectividad y virulencia después de almacenamiento prolongado. La dificultad principal no radica tanto en la producción del agente biológico, ya que muchos de estos agentes pueden fabricarse de manera rápida y relativamente sencilla, sino en la utilización de armas, el almacenamiento y la entrega efectiva a un objetivo vulnerable. Un ejemplo de un agente biológico considerado eficaz es el Bacillus anthracis. Razones para su eficacia incluyen la formación de esporas resistentes, su capacidad para ser dispersado como aerosol, y el hecho de que no se considera altamente transmisible entre personas, lo que limita las infecciones secundarias. El anthrax pulmonar tiene una tasa de mortalidad elevada y puede ser tratado con antibióticos. Otros agentes considerados para el uso de armas incluyen diversas bacterias como Brucella spp, Burkholderia massey, Burkholderia pseudomassey, Chlamydophila psittaci, y virus como el ebolavirus, virus de la fiebre del Valle del Rift, virus de la encefalitis japonesa, virus machupo, coronavirus, virus de Marburg, virus Borreliana y virus de la fiebre amarilla. También se han estudiado agentes fúngicos como Coccidioides spp. Las toxinas que pueden usarse como armas incluyen ricina, enterotoxina estafilocócica B, toxina botulínica, saxitoxina y varias micotoxinas. Estas y los organismos que las producen a veces se denominan agentes selectos. Su posesión, uso y transferencia están regulados por programas como el Programa de Agente Selecto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló una capacidad anticultivos que implicaba el uso de enfermedades de las plantas, conocidas como bioherbicidas o micoherbicidas, con el objetivo de destruir la agricultura enemiga. Se creía que la destrucción estratégica de la agricultura enemiga podría frenar la agresión china soviética en caso de una guerra general. Enfermedades como el añublo del trigo y el añublo del arroz se utilizaron como armas en tanques de aspersión aérea y bombas de racimo para lanzarlas a las cuencas enemigas en regiones agrícolas y desencadenar epifitóticas, epidemias entre plantas. Algunas fuentes indican que estos agentes fueron almacenados pero nunca se convirtieron en armas. Cuando Estados Unidos renunció a su programa ofensivo de guerra biológica en 1969 y 1970, la mayoría de su arsenal biológico consistía en estas enfermedades de las plantas. Las enterotoxinas y micotoxinas no se vieron afectadas por la orden de Nixon. Aunque los herbicidas son químicos, se suelen agrupar con la guerra biológica y química porque pueden funcionar de manera similar a las biotoxinas o bioreguladores. La guerra biológica también se extendió a la vegetación, específicamente a las plantas, con el propósito de destruir cultivos o defoliar la vegetación. Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó herbicidas, como el famoso agente naranja, para destruir tierras de cultivo y defoliar bosques que eran utilizados como cobertura por el Viet Cong. Además,
Sri Lanka desplegó desforiantes militares en su conflicto con insurgentes tamiles. Durante la Primera Guerra Mundial, saboteadores alemanes emplearon antrax y muermo para enfermar a los caballos de caballería en Estados Unidos y Francia, a las ovejas en Rumanía y al ganado en Argentina destinado a las fuerzas de la Entente. Anton Dilger, uno de estos saboteadores alemanes, participó en estos actos. También, Alemania fue víctima de ataques similares, ya que los caballos que se dirigían a Alemania fueron infectados con burkholderia por agentes franceses en Suiza. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Canadá llevaron a cabo investigaciones secretas sobre el uso de la peste bovina, una enfermedad altamente letal del ganado, como arma biológica. En la década de 1980, el Ministerio de Agricultura soviético había desarrollado variantes de la fiebre aftosa, la peste bovina, la peste porcina africana y la citacosis para atacar ganado, cerdos y pollos respectivamente. Estos agentes estaban preparados para ser rociados desde tanques acoplados a aviones a lo largo de cientos de millas. Este programa secreto recibió el nombre en clave Ecología. Durante el levantamiento Mau Mau en 1952, el látex venenoso del arbusto lechero africano se utilizó para matar ganado. En 2010, durante la reunión de los Estados partes en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas y Toxínicas y su destrucción, celebrada en Ginebra, se sugirió el reconocimiento epidemiológico sanitario como un medio bien probado para mejorar el seguimiento de infecciones y agentes parasitarios, para la implementación práctica del Reglamento Sanitario Internacional, 2005. El objetivo era prevenir y minimizar las consecuencias de los brotes naturales de enfermedades infecciosas peligrosas, así como la amenaza del presunto uso de armas biológicas contra los Estados partes de la CAP. Muchos países exigen que su personal militar en servicio activo se vacune contra ciertas enfermedades que potencialmente pueden usarse como arma biológica, como el anthrax, la viruela y varias otras vacunas, según el área de operaciones de las unidades y comandos militares individuales. En cuanto a la salud pública y la vigilancia de enfermedades, es importante señalar que la mayoría de los patógenos de las armas biológicas, tanto clásicas como modernas, se pueden obtener de plantas o animales naturalmente infectados. En el mayor accidente conocido con armas biológicas, el brote de anthrax en Sverdlovsk, ahora Ekaterimburgo, en la Unión Soviética en 1979, las ovejas se enfermaron con anthrax a una distancia de hasta 200 kilómetros del punto de liberación del organismo desde una instalación militar en la parte sureste de la ciudad, aún hoy fuera del alcance de los visitantes. Un sistema de vigilancia sólido que involucre a médicos y veterinarios humanos puede identificar un ataque con armas biológicas en las primeras etapas del curso de una epidemia, permitiendo la profilaxis de enfermedades en la gran mayoría de las personas, y o animales, expuestas pero aún no enfermas. En el caso del anthrax, por ejemplo, se estima que entre 24 y 36 horas después de un ataque, un pequeño porcentaje de individuos se enfermará con síntomas y signos clásicos. Se estima que el periodo de incubación para los seres humanos es de aproximadamente 11,8 a 12,1 días. Al poner estos datos a disposición de los funcionarios de salud pública locales en tiempo real, la mayoría de los modelos de epidemias de anthrax indican que más del 80% de una población expuesta puede recibir tratamiento con antibióticos antes de volverse sintomático, evitando así la mortalidad moderadamente alta de la enfermedad. El objetivo de la biodefensa es integrar los esfuerzos sostenidos de las comunidades de seguridad nacional y nacional, médica, de salud pública, de inteligencia, diplomática y policial. Los proveedores de atención médica y los funcionarios de salud pública se encuentran entre las primeras líneas de defensa. En algunos países, las capacidades privadas, locales y provinciales, estatales, están siendo aumentadas y coordinadas con activos federales para proporcionar defensas estratificadas contra ataques con armas biológicas. Durante la Primera Guerra del Golfo, Naciones Unidas activó un equipo de respuesta biológica y química, el Task Force Scorpio, para responder a cualquier posible uso de armas de destrucción masiva contra civiles. El enfoque tradicional para proteger la agricultura, los alimentos y el agua, centrándose en la introducción natural o no intencional de una enfermedad, se está fortaleciendo mediante esfuerzos concentrados para abordar las amenazas de armas biológicas actuales y futuras previstas que pueden ser deliberadas, múltiples y repetitivas.
La creciente amenaza de los agentes de guerra biológica y el bioterrorismo ha llevado al desarrollo de herramientas de campo específicas que realizan análisis e identificación sobre el terreno de los materiales sospechosos encontrados. Una de esas tecnologías, desarrollada por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, LLNL, emplea un inmunoensayo sándwich, en el que anticuerpos marcados con tintes fluorescentes dirigidos a patógenos específicos se unen a nanocables de plata y oro. En Holanda, la empresa TNO ha diseñado el equipo de reconocimiento de partículas individuales en bioaerosol, Biosparku. Este sistema se implementaría en el Plan Nacional de Respuesta a los Ataques con Armas Biológicas en los Países Bajos. Investigadores de la Universidad Ben Gurion en Israel están desarrollando un dispositivo diferente llamado BioPen, esencialmente un LabinaPen, que puede detectar agentes biológicos conocidos en menos de 20 minutos utilizando una adaptación del ELISA, un método inmunológico similar ampliamente utilizado técnica, que en este caso incorpora fibra óptica. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.